Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernando Trejo y estás en Las Voces en mi cabeza. El día de hoy vamos a abordar lo que es nuestro octavo capítulo del podcast. En esta ocasión estaremos hablando con un pequeño título muy interesante que se llama Cuentos para no dormir, la tesis universitaria. Específicamente vamos a tratar de ahondar en el aspecto de la psicología. Entonces te invito a que te quedes y si tienes alguna duda, comentario, no dudes en hacérnoslo llegar a nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y puedes seguir este podcast en Facebook Live, lo puedes encontrar en YouTube, lo puedes encontrar en Spotify y ahora también estamos en Google Podcast. Bueno, el día de hoy me acompaña una colega, Guadalupe Ortiz, presidenta de la REMGI Tlaxcala. ¿Cómo estás, Lupita, el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Fer? Buenas tardes en este momento, buenos días, buenas noches, dependiendo del espacio en el que nos escuchen. Bueno, de entrada agradecer la invitación, estoy muy complacida de estar el día de hoy aquí compartiendo contigo sobre un tema bien interesante, que es la tesis universitaria y la investigación en psicología. Me encuentro muy bien y muy contenta de estar aquí, así que bueno, vamos a hablar sobre diferentes aspectos interesantes con los que probablemente muchos de las personas que nos escuchan puedan sentirse identificadas. Claro que sí, y sobre todo para que haya esta parte de la identificación y lleguemos a la tan amada empatía que buscamos siempre los psicólogos. Nos gustaría que nos compartas un poco acerca de ti, ¿no? Tú te encuentras en esta red, realizaste una tesis de licenciatura y, si no mal recuerdo, te encuentras próximo a exponerla en congreso, ¿no? Si no me equivoco. Claro que sí. Bueno, sí, actualmente me encuentro colaborando con la Red Mexicana de Jóvenes por la Investigación. Estoy dirigiendo la sede regional de Tlaxcala. La REMGI es una organización que busca promover el desarrollo de nuestro país y fomentar la investigación desde nuestra realidad social. Es un proyecto nuevo que está creciendo, es un proyecto interdisciplinario, multidisciplinario. Estamos buscando aperturar diversos campos del conocimiento a través de pues los textos que las personas nos comparten en diferentes estados de nuestro país. Estamos aperturando sedes regionales y llevamos alrededor de 5 sedes regionales. Está Oaxaca, está Puebla, Tlaxcala, Yucatán y Chiapas, ¿sí? Y el Estado de México, la sexta, la más reciente, el Estado de México, y estamos trabajando por ahí con la red, ¿no? Actualmente. En efecto, realicé mi tesis de licenciatura, pues sobre comportamiento electoral, psicología política, un tema pues que pareciera no ser tan común que abordemos los psicólogos, pero que también estamos inmiscuidos en ese asunto porque la psicología está en todo, solamente hay que saber identificar en dónde está y cómo lo podemos encontrar. Me titulé en el mes de marzo, muy reciente, y pues he estado teniendo múltiples beneficios de mi tesis de licenciatura. Durante el trayecto de la universidad, bueno, compartir que desde el primer cuatrimestre de la licenciatura yo tenía la intención de hacer una tesis relacionada con por qué la gente vota como vota, ¿no? Que era la pregunta que me había hecho eco en la cabeza en una clase de filosofía en el bachillerato, y desde entonces no pude separarme de ahí. Tuve mucho apoyo en la universidad para poder realizar mi tesis de parte de mi asesora, la maestra Viviana Ortega. Siempre me apoyó mucho en diferentes aspectos relacionados con la investigación y con la tesis. Llevaba más o menos la mitad de la carrera cuando me invitaron a participar en un foro en una universidad en Tlaxcala para platicar un poco acerca de lo que estaba haciendo con la tesis y los avances en los que iba. Presenté el proyecto en ese momento, íbamos como por el 30, el 40% del avance de la investigación y tuvimos resultados muy buenos. Hubo personas que quedaron muy interesadas en conocer los resultados de la tesis. Posteriormente ya no se habilitaron mayores espacios para poder hablar sobre el tema. Sin embargo, bueno, llegó la red a mi vida y tuve la oportunidad de ingresar a la red justamente con un extracto de este trabajo de investigación. Después lo enviamos a la Sociedad Mexicana de Psicología Social, fue aceptado. El congreso se iba a realizar en el mes de septiembre de este año, pero por la
contingencia evidentemente tuvo que aplazarse a septiembre del 2021, pero por lo mientras tenemos por ahí el dictamen de aprobatorio, entonces estaremos, si todo está bien y si estamos bien para ese entonces, en septiembre del 2021 en la Ibero, en la Ciudad de México, presentando la tesis de licenciatura. Tienes bastante recorrido en este aspecto de la investigación y bueno, nos va a dar bastante pauta que estemos abordando el tema en cuestión, ¿no? Me surgen varias cuestiones, yo creo que vamos a tratar de empezar sin seguir tanto el guión, para no ser tan cuadrados, pero yo creo que la primera de ellas sería, pues, ¿cuál es el impacto, ¿no?, que tiene la investigación psicológica como tal en la ciencia? Y lo expongo desde un discurso muy común, me atrevo a decir, en maestros que tuve, en compañeros, e incluso en la creencia popular de que la psicología no es una ciencia sino un arte, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí podemos comenzar a dialogar, ¿no? Claro. ¿Qué opinión tienes? Mira, es un tema bien complicado, y no complicado en sí, sino complicado porque es tan amplio y hay tantas cosas de dónde tomar que de pronto se vuelve tedioso hablarlo, ¿no? Pero es importante decirlo. Creo que una de las principales problemáticas a las que nos enfrentamos como psicólogos actualmente, y en general la psicología como ciencia o como intento de ciencia, que no podemos llegar a consolidarnos como tal, son nuestras bases, ¿no? Nosotros venimos de la filosofía enteramente. Entonces, el intentar tener una perspectiva más positivista a veces no es bien visto, ¿no? Hay personas que han dicho en muchos espacios académicos y externos que no podemos ser tan objetivos con lo que no es objetivo, pero entonces habría que recurrir a la definición de psicología. Bueno, ¿qué es la psicología? Es la ciencia que describe, explica, predice y controla la conducta y los procesos cognitivos, que sí pueden ser cuantificables, que sí pueden ser medibles, y también saber que hay una diversidad de áreas dentro de la psicología y justamente eso también tiene que ver con los problemas. La diversidad de perspectivas psicológicas dificulta mucho que pueda consolidarse como una ciencia porque pareciera que estamos hablando lenguajes distintos. Aunque nuestro objeto de estudio sea el mismo, no podemos abordarlo desde una sola línea de acción y eso genera múltiples dificultades. Sí, recalcar, ¿no?, que desde el aspecto positivista es con una corriente como tal filosófica, no estamos hablando desde una dinámica tal vez rosa, que queremos ver las cosas de una buena manera, porque a veces se confunden, ¿no? Y sería importante ir aclarando este detalle. Y sí, responde mucho esto, el origen de la psicología, ¿no? A veces siempre pienso que los memes son un reflejo de cómo se visualiza la realidad y decía, no, por ahí 100 años los psicólogos y no son capaces de ponerse de acuerdo en qué van a estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un psicólogo te diga qué hacer con su vida? Bueno, es que desde ese desprendimiento de la filosofía, pues derivó mucho, ¿no? Primero Budont, tratando con estas escuelas alemanas que hablaban de que eran muy rígidos en la parte de la enseñanza y que no permitían como tal una relación más, ¿cómo lo podemos decir?, más cordial entre los participantes. Y después viene a ser Freud, ¿no?, con toda esta parte del inconsciente y las estructuras que mucha gente sigue rechazando, ¿no? Pero a veces este rechazo yo siento que está más fundamentado por el hecho, bueno, no, incluso no fundamentado, está más orientado por el hecho de que no logran entender la teoría que por en realidad de poder refutarla, ¿no? Porque incluso al paso de 100 años no ha habido alguien que pueda refutar la teoría como tal de psicoanálisis. Sigue siendo un punto emergente en otras áreas incluso y temas en específico que no son capaces de encontrar una alternativa. Watson, con su libro de comportamiento, establece que el objeto de estudio de comportamiento de la psicología era el comportamiento, ¿no? Entonces, el comportamiento hace precisamente una relación con lo que es medible, con lo que es observable y por lo tanto cuantificable, ¿no? Entonces, como que cobra el auge y de ahí desprenden algunas otras escuelas, como sobre todo la parte de las escuelas microsociales o que estaban orientadas sobre todo en el comportamiento de la comunicación en Norteamérica, ¿no? Que es como la otra escuela que va desprendiendo. Pero sigue siendo debatible que aún en este tiempo haya colegas que digan que no somos como tal una ciencia. Y eso nos lleva al punto, ¿no? ¿Cuántos de estos parámetros en realidad no son publicados? Respecto a este artículo que me compartías de la Sociedad Oaxaqueña de Psicología,
que hacía como un recorrido histórico de cómo ha sido desarrollada la psicología en México. Hablaba que en 1973, cuando empezaban apenas a tener un pequeño, después de que se consolidó el primer programa de psicología en la UNAM en 1959, decía, en 1973 era muy raro quien hacía investigación y todavía más raro quien lograba publicar un artículo. De ahí derivaron las escuelas contemporáneas, ¿no? La parte de la psiquiatría y la psicometría y el nuevo auge de la psicología, ¿no? Que como tal está orientado, influenciado por las corrientes cognoscitivistas. Pero aún seguimos estancados en este punto. ¿Por qué es que no hacemos investigación en psicología? Pareciera que estamos lejos de consolidarnos como ciencia porque no siempre estamos dispuestos a jugar bajo las reglas de la ciencia. Y ver también en qué punto estamos estacionados, vaya. Es muy complicado poder decir si es que somos una ciencia social o somos una ciencia de la salud, ¿no? Que es toda una discusión interesantísima sobre qué somos, ¿no? ¿Qué somos como psicología? ¿Qué somos como psicólogos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Y esto también tiene que ver con el imaginario social de las personas, ¿no? Con el cliché de que el psicólogo es una persona que te va a decir qué es lo que vas a hacer o qué es lo que tienes que hacer. Pero si nos vamos más al fondo, si le rascamos más e identificamos, bueno, qué es lo que realmente estamos haciendo, vamos a encontrar un montón de respuestas, porque no hacemos una sola cosa. Cada uno hace cosas diferentes, lo decía hace un rato. En el caso de mi tema de investigación, que es sobre psicología política, habrá quien diga, eso no es ciencia o eso no es psicología, ¿no? O ambas, ¿no? Ni es ciencia, ni es psicología, ni es nada. Cuando en realidad hay procesos, hay investigaciones, hay personas que han estado detrás intentando trabajar en la reivindicación de la psicología política y de otras áreas de la psicología como una ciencia. Pero vuelvo al punto, el hecho de que no podamos ponernos de acuerdo en hablar el mismo lenguaje, o tal vez no en hablarlo, ¿no? Porque tampoco tendríamos que ser homogéneos, porque eso le quitaría sentido a la psicología, pero sí en poder comprender que cada uno tiene su perspectiva, pero eso no quiere decir que cualquier perspectiva sea la adecuada, ¿no? La psicología debería ser ciencia aplicada todo el tiempo, en cualquier área. En la clínica, y tú me darás la razón porque tú eres más clínico que otra cosa por el momento, sabes que las intervenciones en psicología clínica tienen que estar basadas en evidencia científica. No porque se te ocurrió, no porque te lo sacaste de la manga, no porque te acordaste que en alguna película de psicología lo viste, no, tiene que ser fundado en evidencia científica. Y a veces se tiene cierta reticencia a la evidencia científica porque una de las discusiones más predominantes es que la experimentación se hace en condiciones de laboratorio y esas condiciones de laboratorio no pueden ser replicables en cualquier escenario. Y digo, estoy parcialmente de acuerdo con eso porque no podemos recrear al 100% una situación con una persona para experimentar y decir, según tal experimento, las personas reaccionan así ante tal estímulo. Tampoco vamos a ponernos tan estrictos para decir que debe ser replicable al 100%, pero sí hay ciertos parámetros para decir que esas son cuestiones que tienen regularidad y que por lo tanto pueden ser relativamente generalizables en la población. Sí, que nos podremos dirigir incluso en ese punto y se viene a la mente todo lo que han sido las aportaciones de la escuela de Stanford, ¿no? En el aspecto de psicología social. No garantizan que se van a devenir porque sabemos que la psicología está inmersa en todo canal comunicativo y el proceso comunicativo siempre tiene que ver con relación al contexto y sobre todo en estas pautas en el nivel de contenido y relación que yo tengo al momento de hablar, ¿no? Ya, ahondando más la mitad tal vez en esos instantes. Pero ahí en ese detalle a veces incluso en la praxis es donde ya lo hemos estado tocando otra vez con el coaching. No hay algo que intente regular, porque incluso para regularnos los psicólogos somos complejos. Por eso han derivado tantas asociaciones, tantas federaciones, incluso colegiados, porque en el devenir histórico de la psicología, al menos en México y como en otras partes, pues siempre ha sido este punto en el que tenemos distintas formas de verlos, ¿no? Por ejemplo, está la Asociación de Psicología Americana, la APA, y de ella hubo una que no estuvo de acuerdo con sus parámetros y de ir a la Sociedad Americana de Psicología. Y entonces simplemente tiene que ver con la oposición, ¿no? En estos detalles, y a veces es
el punto en el que no logramos incluso ponernos de acuerdo en lo más elemental. Que en ese detalle yo me atrevo a decir, la Sociedad Mexicana de Psicología nos establece un código de ética. Y en el aspecto en el que nos norma la forma en la que vamos a intervenir en las investigaciones, en la manera en la que nos dirigimos a los medios, porque debemos tener mucho cuidado en lo que estamos diciendo ya que se toma como un punto de referencia, y cómo va a ser esta parte de las relaciones en la práctica clínica, ¿no? O sea, un código ética no solamente regula esta praxis psicoterapéutica, sino que va a otras instancias. Y a veces ese desconocimiento o ese abandono como ciencia es lo que nos lleva, ¿no? Porque incluso pues cae en un ente de poder, ¿no?, que lo está controlando, que es la sociedad. Pero tal vez ese no sea el punto a debatir. Y bajo estas circunstancias, en el aspecto del parámetro, desde el aspecto clínico que no planteo ahondar mucho, que puede decir, te comento, ¿no?, de una persona que en algún momento estaba haciendo una tesis y me decía, yo en alguna terapia que tuve, curé a una persona diciéndole que se tatuara. Y dices, ok, no estoy de acuerdo contigo, pero es que me funcionó. No estoy de acuerdo contigo porque no responde a un parámetro, ¿no? Y a veces en el ámbito clínico, por ejemplo, yo donde tengo que trabajar, que es el sector público, tengo que trabajar en función de guías de práctica clínica, tengo que basarme en normas oficiales que finalmente lo que tienen es tanto la protección de mi trabajo como el bienestar de la persona que tengo enfrente. Y cuando llegamos a la parte de la investigación, también lo vemos ahí, porque a veces hay trabajos, hay planteamientos que no son éticos. Pero este mismo detalle es en donde nos encontramos, porque no quiere decir que seamos malos investigadores, sino que tal vez no hemos estado tan empapados y tan motivados, orientados o apasionados por lo que representa una investigación de verdad, ¿no? Porque ahí es donde vamos a encontrar los mitos y demás circunstancias. Y es aquí donde yo te preguntaría, ¿qué es lo que sucede desde un parámetro general por lo que hay un bajo nivel de titulados y todavía ese nivel muy, muy bajo de titulados? ¿Cuántos son por tesis o investigación? Y te pongo el ejemplo. En mi generación de la Universidad de Egresados de la UAP, en psicología, éramos alrededor de 400. De esos 400, hasta donde tengo conocimiento, 300, 320, 325 estamos titulados. De esos 325, 250 son por Ceneval. Otros tantos por práctica, otros tantos por promedio, otro resto por promedio, porque incluso en el promedio no puedes haber aprobado una materia para que puedas tener acceso. Y de esos, si no me equivoco exagerando, 12 fuimos tesistas. Y eso estamos hablando de un porcentaje del 5% aproximadamente. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué no se hace una tesis? Ese es un dato alarmante y es una pregunta que vale la pena explorar a fondo. Creo que hay muchas circunstancias que están asociadas con el hecho de que un estudiante de licenciatura no inicie, no continúe o no lleve a feliz término su tesis, ¿no? De entrada, esta cuestión que comentas, muchos de tus compañeros se titularon por Ceneval. La apertura a otras modalidades alternativas para la obtención del título de licenciatura, del grado, es una situación que se ha presentado en México desde hace varios años, ¿no? En un primer momento, la única forma de obtener el grado era a través de la tesis, ¿no? ¿Qué pasa? Que las instituciones comienzan a ver que la cantidad de estudiantes que se titulan es bajísima. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que ofrecer otras modalidades de titulación, ¿no? Y entonces, comentas, está el Ceneval, está a lo mejor memorias profesionales, está la titulación por estudios de maestría, o está el examen de egreso de licenciatura, y así como esas hay un montón, el promedio, por ejemplo, ¿no? Y no digo que esté mal, o sea, está padre que se titulen los compañeros, hasta ahí no tengo nada que decir, pero creo que el hecho de poder realizar una tesis es una experiencia que no se equipara con ninguna otra durante la licenciatura, porque pueden pedirnos trabajos de investigación para cursar una materia y para pasarla, a lo mejor como un trabajo final del semestre, ¿no? Pero esa experiencia no es equiparable con la experiencia que se da al hacer una tesis. Ahora, hacer una tesis, ¿qué implica? Un montón de elementos.
De entrada implica características del propio estudiante, que no siempre tiene, ¿no? Se pone a la tesis, a la elaboración de una tesis más bien, como un proceso de evaluación para ver cuáles fueron las deficiencias en la formación de ese estudiante, hasta qué punto pudo cumplir o cubrir los requisitos para poder realizar un documento de 100, 120 hojas, 130 hojas, que va a requerir un esfuerzo cognitivo considerable, que va a requerir tiempo, que va a requerir dinero, que va a requerir esfuerzo extra, ¿no? Y que no todos los estudiantes tienen las habilidades, y si las tienen, ni siquiera quieren, ¿no? Hay una situación a nivel de la organización de la universidad, ¿no? También tiene que ver con los planes de estudio, por ejemplo. No todas las universidades que ofertan la licenciatura en psicología en nuestro país tienen planes de estudio que estén certificados por una institución que se encargue de eso, como es el caso del CNI, ¿no? El Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, y que de todos los planes de estudio, que son alrededor de unos 2.000 o 2.500 en todo el país, solamente 111 instituciones en el país están certificadas con sus planes de estudio. Decía mi asesora de la tesis que un buen plan de estudios de licenciatura en psicología debería tener por lo menos 4 o 5 materias relacionadas con la metodología de la investigación cualitativa, cuantitativa, estadística inferencial, estadística descriptiva, taller de trabajo recepcional y las que se le sumen, ¿no? Creo que también hablar un poco de filosofía de la ciencia no estaría mal en un plan de licenciatura, pero no se le da el peso institucional a ese tipo de materias, porque a veces se atiende mucho más a la cuestión práctica que al fomento de la investigación. Entonces, reitero, por un lado las características de los estudiantes, por otro lado las características de la institución y de los planes de estudio de la institución. Ahora, otra situación que también es importante decir, no todas las universidades cuentan con el financiamiento para poder hacer investigación. Las universidades públicas a veces tienen un poquito más de facilidad de poder asignar ciertos recursos para sus tesistas cuando realizan la tesis una vez habiendo egresado de la licenciatura. Pero bueno, en mi caso estudié en una universidad particular y todos los gastos de la tesis corrieron por mi cuenta. No hubo ninguna remuneración. El gobierno federal, por lo que tengo entendido, lanzó un proyecto el año pasado para los tesistas, pero únicamente era para tesistas de universidades públicas, ¿no? Entonces, en este discurso de que si estudias en una universidad privada, pues es porque tienes para pagarla, y entonces si tienes para pagarla, no tienes por qué solicitar una beca. Y no es el caso, ¿no? Sí, probablemente con todo el esfuerzo que han realizado mis papás, mis familiares han podido costear mis estudios de licenciatura en una escuela particular, pero eso no quiere decir que no pueda recibir un beneficio por hacer un trabajo que finalmente va a tener impacto social. Muy curioso, se me vienen varias ideas, ¿no? Entre las primeras dije, es que analizando mi universidad, no creo que haya sido un problema en el plan de estudios, porque yo puedo contar que llevé mínimo 10 materias de investigación, ¿no? Metodología 1, 2, 3, proyecto, y a pesar de todo esto tendríamos epistemología de la psicología, que era como esta similitud en cuanto a la parte de investigación. Tenemos talleres, tenemos oportunidad, pero ¿por qué no se participa? O sea, ¿dónde queda esa situación? Podemos encontrar características asociadas a cómo se enseña la metodología, porque a veces como que es metodología, yo lo veo, ¿no? Yo doy esa materia, ¿no? En donde me encuentro y es, ay no, metodología de la investigación, ya me aburrí. Digo, no, pues que la metodología es aburrida si no eliges un tema o algo que te apasione. Si tú no lo relacionas con algo que te pueda gustar, con algo que te interese, pues no nomás va a ser metodología, van a ser las demás materias que puedas llevar en ese proceso, ¿no? En cómo lo tomes. Resulta incluso a veces difícil porque también hay que hablar que para un aspecto no solamente de investigación, sino en psicología, si tú estás escuchando esto y estás pensado en estudiar psicología, tienes que formar un hábito lector. Y eso resulta difícil. Yo venía de querer estudiar ingeniería en ciencias exactas, en último momento decido estudiar psicología, y ok, tenía un poco de conocimiento de ciencias sociales, de literatura, pero ¿qué va de estar resolviendo en un momento situaciones matemáticas de cálculo
a llegar y decir tienes que leerte un libro de aquí a mañana, ¿no? Entonces no nomás leer, sino comprender, sintetizar, abstraer y a partir de eso desarrollar y explicar. Entonces, en ese aspecto es donde resulta difícil porque es que la tesis es sentarme horas y estar leyendo. Pues es más que leer, saber discriminar y encontrar la información y elaborar las famosas fichas de lectura, guardar la bibliografía que tienes. Y es a veces lo que resulta difícil y por eso a veces a mí, no sé si me parece, porque sabemos que las búsquedas en tus redes sociales no son que te aparezcan de la nada, sino que están orientadas porque comparten datos de lo que tú has buscado en Google, en otras cosas, y quieras o no, pues nada de lo que tú haces es libre, ¿no? Todo está vigilado y me aparecen seguidos los mensajes de te hacemos la tesis, ¿no? Y me causa curiosidad porque digo, bueno, y si me meto ahí, ¿cuánto me pagarán, no? ¿Cuánto es ese detallito, no? Pero lo que llama tu atención es cómo es que ronda un estereotipo, una idea negativa acerca de tesis es perder tiempo, la tesis no te sirve, la tesis no te va a llevar a nada y solamente lo hacen para molestarte, ¿no? Para que no te titules. Una tesis no es eso. Pero son las circunstancias en las que se desenvuelven alrededor y me atrevo a decir que ahorita con la mayor parte de una generación que está rodeada por los medios es más susceptible a, ¿cómo decirlo?, a reforzar este pensamiento a partir de esa idea. ¿Cuáles crees que tú pueden ser los beneficios de elaborar una tesis? ¿No? ¿Qué si te has encontrado con este crecimiento, Lupita? Sí, bueno, eso tiene que ver con un punto que mencionas acerca de la forma en que se enseña la metodología. Es mucho más fácil que un estudiante pueda sentirse identificado con un tema cuando cree que le va a ser funcional para su vida, que cuando dice esto no me va a servir para nada. Recuerdo, ahora que lo comentas, pareciera que saldrá un poco el tema, pero no es así. En la prepa, la profesora que me dio cálculo tuvo la capacidad de mostrarme para qué me iba a servir el cálculo en mi vida, ¿no? Entonces fue mucho más asequible para mí comprender los contenidos de cálculo y saber para qué servían que solamente aprenderme las fórmulas y pasar el examen con 9, ¿no? Que era el mínimo. Entonces esto tiene que ver con este punto que mencionas, porque si los profesores de metodología no nos dicen para qué nos va a servir una tesis en la vida, pues difícilmente vamos a verla con amor, ¿no? Y eso tiene que ver con otra cosa. Poder tomar un tema que te apasione es un factor protector, vamos a ponerlo en esos términos, para poder llevar a término la tesis y para poder hacer un buen trabajo. Creo que ese es un punto indispensable, ¿no? Tener en cuenta que me va a servir para algo, que va a ser funcional y que no, desde otro punto de vista, que no todos los estudiantes van a verlo de la misma manera. En mi caso, te comparto desde mi experiencia, si algo me motivó en buena medida para poder terminar la tesis fue saber que en la maestría a la que aspiro me piden un trabajo de investigación previo como referente. Entonces yo sabía que aparte de que el tema me encantaba y de que yo estaba extasiada con el tema de hacer la tesis porque me gustó mucho hacerla, fue una experiencia que en la vida volveré a pasar así como lo viví en la licenciatura, yo sabía que me iba a servir, sabía que esa tesis iba a ser para algo. Ahora, el hecho de que me hubieran invitado a compartir la tesis a la mitad de la carrera, compartir el avance de la tesis en un espacio abierto, en un foro presto a debatir, y que me hayan retroalimentado de manera tan positiva, también fue algo que me dio cierto impulso para poder continuar con la tesis. Es decir, sí hay gente que de verdad va a salir beneficiada de esto, sí hay alguien a quien sí le interesa escuchar qué es lo que estoy haciendo, porque fue muy común que cuando me preguntaban si estaba haciendo tesis y respondía que sí y daba el tema, me miraran raro, como de ¿y eso con qué se come o para qué sirve, no? Pero una vez platicando y diciendo, oye, sí, tienes razón, puede que esto, puede que puedas buscar por aquí o que aquella cosa te sirva, ¿no? El hecho de que la gente te retroalimente tu trabajo es algo que te da, pues, impulso para poder continuar con lo que estás haciendo. Y eso tiene que ver también con la apertura de espacios para poder hablar acerca de nuestras ideas. Y también se relaciona con las líneas de investigación en las instituciones.
Yo estudié en una universidad particular, no tengo la experiencia, pero he escuchado comentarios de personas que han estudiado en universidades públicas que sí tienen que ceñirse a cierta línea de investigación y no les dan la apertura a los profesores de metodología para decirle, ok, pues tal vez no estoy tan de acuerdo con tu tema, pero mira, vamos a hacer esto, o podemos encaminarlo desde este punto de vista, o podemos generar esta modificación aquí, y entonces podrá parecerse algo de lo que estamos haciendo, o contribuir de otra forma a lo que estamos haciendo en mi línea de investigación como profesor, como investigador de la institución, y entonces te apoyo para que también desarrolles tu idea. En mi caso, mi asesora de tesis, aunque nunca me dijo que no, tampoco estuvo muy de acuerdo, y de eso vine a enterarme casi al final, ya una vez que me iban a liberar la tesis. Yo nunca le vi futuro a tu tema, yo creí que era muy poca cosa para ti, un tema como ese, pero bueno, ya terminaste la tesis, ve y titúlate y sé feliz, ¿no? Entonces, eso es algo que también puede generar complicaciones, porque cada ser humano piensa diferente y tiene aspiraciones distintas, y el hecho de que haya falta de sensibilidad de parte de los profesores de metodología para empatizar con los intereses de sus estudiantes puede hacer que muchos estudiantes elijan mejor no hacer una tesis y titularse de alguna otra forma, porque igual si hacen una tesis que no les gusta, ni siquiera la van a terminar, ¿no? Van a dejar a la mitad del primer capítulo y ahí va a parar, que ese es una circunstancia triste a la hora de que alguien se embarca al viaje de hacer una tesis, que puede no terminarla, ¿no? Que puede dejarla a la mitad, y que va a ser lamentable que eso suceda. Tal vez ahí yo te lo comparto, ¿no? El rol cuando tú estás como asesor es que eres un facilitador, ¿no? Del conocimiento metodológico. Tú no te vas a meter en el tema. Tú vas a sugerir las opciones y que se cuestione y que investigue y que el mismo determine el alcance. Y tú, en función de las capacidades, de la evaluación y de los recursos que tengas al medio, es la manera en la que vas a buscar orientarlo, ¿no? Yo me atrevo a decir, la vez que he tenido de dirigir una tesis y que afortunadamente salió aprobado, fue ese detalle, ¿no? O sea, sí nos dimos topes de la cabeza en cuanto al tema, en cuanto a la viabilidad, pero yo no era quien para sugerirle el tema, ¿no? Haz esto, lo otro. Y lo mismo pasa con mis alumnos. ¿Qué tema me sugieres? No, busca en ti y ese detalle. Porque yo recuerdo un maestro que me dio el seminario, que no me enseñó nada de metodología, pero me quedo con dos premisas que fueron tal vez fuera de que sí fueron muy útiles, ¿no? El primero, elige una cosa que te disgusta, algo que te moleste bastante, o piensa en un problema que tú le puedas dar solución. Esa es la forma en la que debes de elegir un tema. Después ya vas actualizando si tiene novedad, eso es lo de menos. Porque a veces el hecho de, elígeme un tema nuevo, elígeme un tema importante, y qué tal si yo no quiero hablar de ese tema, o sea, pero me estoy yendo porque me vende la idea de que voy a obtener reconocimiento, entre otras cosas. Pero tú sabes que para estar de este lado de una tesis, no solamente basta con elegir el tema y el asesor, sino que el tema, si no te gusta, yo digo, mi visión siempre es romántica, porque tengo una visión muy romántica de la investigación, es que vas a tener que aguantar cosas que te van a salir fuera de tu control, vas a tener que lidiar con la frustración, vas a tener que aceptar que se van a cerrar algunas puertas, y en ese sentido a veces quieres tirar la toalla. Yo en algún momento quise hacerlo, ¿no? Porque yo me encontré con lo contrario, ¿no? Tantos eruditos, yo soy el mejor maestro en metodología en la universidad, la mejor maestra, y doy esta materia, y cuando tú termines, maestro, ¿me puedo apoyar? No, ese es tu problema, ya te di clases, sí, pero lo uso como asesor, no, yo no te voy a apoyar. Entonces como que quedas decepcionado, ¿no? Porque también yo creo que es algo lo que se puede encontrar el alumno el egresado que está haciendo tesis. ¿Sabes qué? Pues me cerró la puerta, entonces ¿para qué me dijo? ¿Para qué me orientó? Nada más quería cumplir la materia, a la hora me abandona. Y entonces ahí yo tuve la fortuna de encontrarme con el maestro Alfonso Aquino Román, que fue mi maestro de un taller de investigación y escritura. Me dio una última materia de tantas que llevaban el mismo nombre de proceso y proyecto de investigación en psicología. Y él, sin alguna responsabilidad, porque no era mi asesor, terminó siendo mi sinodal, porque él nos da la oportunidad de elegir a nosotros los sinodales o sugerirlos. Creo que hizo más de lo que le tocaba conmigo, pero él no fue alguien de, no, está mal el tema, no. Sí, investiga, lee, checa, debate.
Entonces, ese es a veces el tipo de asesoramiento que tú buscas. Dice, no, pues yo quiero que me lo haga. No te va a hacer tu trabajo, ¿no? O sea, tú tienes que generar tu experiencia, tienes que generar tus herramientas y defender lo que estás pensando. Y entre todas estas vueltas, yo cuando busco, lo comparto, ¿no? Intento buscar cómo aplicar mi instrumento, porque fue un proceso de estandarización y estaba cierta población con determinadas características y diagnóstico y tengo que llegar a una institución de salud pública. Me encuentro que me tengo que ir con el jefe de enseñanza para que autorice mi proyecto. Y este jefe cuando llega, pues casi me dijo, no sirve lo que tú estás haciendo, ¿no? Y entonces tú estás motivado, tú estás entusiasmado por poder llevarlo a cabo. Y dices, mira, qué bien va a sonar esto, mi planteamiento, que lo hice en tal lugar. Y te diga, ¿sabes qué? No sirve. Y te dice, para el día de mañana tienes que hacerme... Yo tenía en ese momento, o sea, imagínate cómo era la forma que enseñaba, yo tenía 30 referencias. Y me dijo, esto no sirve, yo necesito 70. Y entonces como que sí te enoja. Y dices, ok, me voy a esforzar. Me esfuerzo y consigo las 70 referencias. Porque en verdad me gustaba el tema, porque en verdad estaba motivado. Y me dice, sí, pero está mal tu planteamiento, está mal tu bendita operacionalización de las variables y tienes que hacerla de nuevo. La hago y entonces mi idea es de esta persona me quiere robar el tema. Porque también a veces hay unos mitos alrededor de que el asesor, por algunas experiencias o situaciones, sabes que el asesor se robó el tema y lo expuso como de él. Y eso no debe de ser, ¿no? Entonces en mi mente fue de, ¿y si esta persona me lo quiere robar? Y entonces como que me cegué, me dejé llevar por mi ego en ese momento y terminé el proyecto y que, ¿sabe qué, doctor? Ya no voy a hacer más correcciones, hasta aquí lo dejo. Me dice, ¿está concreto tu trabajo? Tu trabajo tiene mucho que ofrecer, te voy a conectar con tales personas, tan pronto esté terminado. Dice, pero no te lo quise decir desde un inicio porque caes en tu zona de confort. Entonces yo tenía que exigirte. Entonces yo quedé con mi cara de tonto, ¿no? Avergonzado porque yo casi lo estoy atacando y él me dijo lo contrario. Entonces yo de no haber tenido el impulso del doctor Juan Manuel Tetitla, en paz descanse, no habría conseguido el trabajo que hice en mi tesis de licenciatura, porque fue la persona que me dio una perspectiva ajena, sin ninguna responsabilidad, porque él no tenía por qué asesorar ese trabajo o dedicarle tiempo y revisarlo, ¿no? E hizo que tuviera la validez suficiente para que lograra, sobre todo el apartado cuantitativo en este aspecto, las variables. Yo creo que si no lo hubiera hecho por él, hubiera sido un trabajo ahí que se hubiera quedado y que no hubiera entendido por qué obtuvo tantos coeficientes o demás cosas, ¿no? Lamentablemente el doctor fallece a la semana de que me revise ese trabajo. No pudo asistir a mi examen profesional y yo me enteré mucho tiempo después, un mes después de que había pasado eso, ¿no? Un mes después de que defendí mi tesis. Pero yo sigo eternamente agradecido con él porque si no hubiera encontrado con esa persona, yo hubiera elegido otra institución, no ese lugar público, no habría tenido esa retroalimentación, ¿no? Y son las circunstancias en las que estamos inmersos. En la situación pública yo te comparto, hay becas que daban en ese tiempo, era la página de las SUBES, el Sistema Único de Becas para Educación Superior, y te decían, sí, te vamos a dar una beca de 9,000 pesos en ese tiempo, es el 2016, ¿no? Para hacer tu tesis. Pero tu tesis ya tiene que estar concluida, tiene que tener tanta metodología y tiene que estar orientada a tales temas. Pero el mío no llegaba a esos temas, pero no por eso decía que mi tema no era relevante. Entonces, pues sí, yo también tuve el apoyo de mis papás para las copias, porque era el instrumento. Se quemó el disco duro de mi computadora a media tesis. Por fortuna había un respaldo, porque a veces los pensamientos rumiantes no son tan malos. Son funcionales. Son funcionales hasta cierto grado. Pero te quedas pensando, ¿qué habría pasado si yo no tengo el apoyo económico? No tenía un trabajo, no estaba buscando un trabajo en ese momento. Si no tengo el apoyo de mis papás o te dicen, ¿sabes qué? Eso no te va a servir. Te quedas en ese parámetro, ¿no? Porque incluso a veces en las ideas que no se hacen una tesis está la situación económica familiar, ¿no? O sea, el recién egresado sale y te encuentras ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? O sea, ya no te van a mantener, tienes que trabajar. Entonces comienzas a incursionar, encuentras una oportunidad de trabajo, te fue muy bien en tus prácticas, en tu servicio. Qué bueno que te contraten, pero dejas pasar el tiempo y no te titulas y te conviertes a veces en un profesionista, le dicen ahí vicario, ¿no? O sea, exquisito aprendizaje, exquisita práctica, pero no estás titulado. Sí, es triste cuando eso ocurre, porque creo que todas las investigaciones pueden aportar algo a la ciencia, a la psicología, a tu ámbito en el que te estés desarrollando. Todas son funcionales.
Dicen por ahí grandes autores que toda investigación es perfectible, y estoy completamente de acuerdo con ellos, ¿no? Y con ellas, porque el hecho de tener un resultado a lo mejor no va a resolver el problema, ¿no? Porque a veces pareciera que ese es un poco el pensamiento de algunos profesores de metodología, ¿no? Tienes que atender a esa situación, y si no la resuelves, entonces tu investigación estuvo mal hecha. No voy a resolver ese problema en su totalidad, pero sí puedo aportar, decía mi profesora, un ladrillo a esa pared de la ciencia y de la investigación psicológica, porque va a redituar de algún modo, a lo mejor no de la forma en que las personas esperan, pero va a ser funcional en algún momento de la vida, ¿no? Y retomar esa tesis en cualquier momento para poder decir, bueno, según una investigación que yo realicé en tal año, los resultados que yo encontré fueron estos. Y también habrá quien diga, yo no estoy de acuerdo porque yo encontré algo diferente. Ok, bueno, vamos a ver hasta qué punto tus resultados y los míos tienen algo que ver, pero eso no quiere decir que mi investigación esté mal hecha. Entonces, tal vez no tienen mala intención los profesores de metodología, a lo mejor no es el caso, pero a veces sí intentan entrar de más en lo que no les corresponde al 100%, porque la tesis es tuya. Ellos van a asesorarte, van a hacer su trabajo como tus asesores, pero en realidad quien va a estar ahí duro y dale con el tema, porque si alguna cosa no cuadra, porque si algo no sale, porque si de pronto puedes sentirte muy frustrado, o sea, eso es importante también mencionarlo, porque el hecho de que tengamos casos de éxito con nuestras tesis de licenciatura no quiere decir que todo fue maravilloso, ¿no? Va a haber dificultades en el proceso, y son cosas que se van a quedar para poder compartir, ¿no? Esto que me comentas, que se quemó el disco duro de tu computadora a media tesis, digo, teniendo aún el respaldo ahí, maravilloso, pero son cosas que te pasan y que no tienes contempladas, ¿no? Recuerdo cuando fui a recolectar mis datos, porque yo apliqué mi instrumento en 18 comunidades del municipio de Tlaxco. Entonces tuve que trasladarme a cada una de ellas, buscar a las personas, lo hice con chavos de entre 18 y 24 años, estudiantes y no estudiantes, y pues ya sabes, ¿no? Que si te quedas sin gasolina, que si el coche se le ponchó una llanta, que si te faltaron copias y te tienes que regresar, que si la situación en ese momento no es la más adecuada, ¿no? Yo apliqué mi instrumento en el contexto de la campaña electoral del 2018, entonces había comunidades en las que sí la gente andaba como muy reticente, muy desconfiada. Había habido situaciones de inseguridad complicadas en varias de ellas, y ahora recordarlo es decir, bueno, todas esas cosas a las que me enfrenté valieron la pena porque finalmente completé mi objetivo, llegué a donde quería llegar. Pero saber que ese llegar hasta ese lugar pues no es la cosa más maravillosa del universo, porque sí se enfrenta a muchas dificultades. Quieres abandonar la tesis, yo la quise abandonar por lo menos 4 veces, ¿no? Porque había cosas que ya me estaban generando mucha frustración, porque si tal vez los objetivos no estaban bien planteados, porque si tal vez mi pregunta de investigación no era la que correspondía con el instrumento, que si no había confiabilidad en el instrumento, que si no estaba validado, ¿no? Había muchas circunstancias que podían haber generado que en algún momento yo decidiera dejar la tesis. Sin embargo, pues no fue el caso y llegamos hasta el final con el trabajo, pero no todas las personas llegan hasta ese punto, porque hay quienes, y eso está relacionado también con otro elemento que es la baja tolerancia a la frustración. No todos los estudiantes están acostumbrados a tener un nivel de tolerancia a la frustración que les dé para poder terminar la tesis, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con características de personalidad de los propios estudiantes, y que eso también o puede beneficiar porque hay estudiantes que son muy ordenados, son sistemáticos, tienen buena comprensión lectora, y entonces les hace mucho más sencillo poder elaborar un resumen y decir, profesor, aquí está mi planteamiento del problema. Aquí sí tenemos un estudiante que es un poco más desorganizado, que le cuesta trabajo poner orden a sus ideas, y entonces se va a enfrentar con un montón de dificultades más, y eso tampoco quiere decir que no va a poder hacerlo, ¿no?
Otro factor que influye, por ejemplo, ahora que lo recuerdo, es que regresando a las modalidades de titulación, hay muchos estudiantes que tienen todas las habilidades para poder hacer una tesis, pero como tienen el promedio, entonces dicen, no, yo la tesis no es una opción para mí. Oye, pero mira, tú tienes esto y tienes aquello y puedes... Sí, pero no me interesa, yo quiero titularme y entonces denme mi título, pago y ya me voy. Complicado. Fíjate que viene ahí la mente, además de los profesores. O sea, yo le agradezco mucho también al maestro maestro Gallardo, que fue mi asesor de tesis, por la experiencia que tenía en el tema. Aparte me orientó a la maestra Karina, más allá de la asesoría, la forma en la que me estuvo guiando en toda la universidad, entre otras cosas, que fueron los sinodales. Pero si también hay alguien a quien te debes, no solamente es el asesor, sino esos amigos, esas personas, compañeros que tienes cerca en ese momento. Yo recuerdo mucho, ¿no? Precisamente a dos compañeros, a Jorge y sobre todo a Ricardo Cano, que había estado en el anterior episodio. Ellos tuvieron un promedio de 9.5, 9.7 y a pesar de eso rechazan y deciden hacer una cotesis, ¿no? Que estuvieron evaluando aspectos relacionados con las, si no me equivoco, era las perspectivas temporales y ocuparon un instrumento de Philip Zimbardo, ¿no? Pero en cuanto al modelo y todo el trabajo que hicieron, yo también lo veo. Si no hubiera tenido el conocimiento, la cercanía con ellos, asistir y ver cómo lo realizaron, difícilmente yo hubiera tenido ese impulso de decir así va a ser tu tesis, ¿no? Porque te va desensibilizando, te plantea el miedo, ¿no? O sea, cómo eran ellos sus ensayos, sus asesorías. E incluso cuando vamos al examen profesional te das una idea de cómo va a ser tu examen, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones tal vez en ese momento yo no me los hubiera visualizado. Regresaba a este punto, ¿no? Yo retomo contigo, ¿no? Tal vez me he encontrado con casos de que ciertos docentes que no son del área de psicología y que llevan la materia, por ejemplo, el seminario de tesis, y caen en este punto en que la investigación debe ser práctica, ¿no? Debe ser desde ese lado. Y yo lo digo, a veces el problema del alumno es el desconocimiento en el área de la investigación o que no estuvo familiarizado y que no llevó a cabo, ¿no?, las investigaciones en la licenciatura. Cuando yo estuve como en la parte de la licenciatura, la maestría de Psicología Social se unía con un departamento que era de investigación y estudios de posgrado y realizaban entonces una especie de talleres o conferencias donde tú participabas con un mínimo proyecto. Y yo participé 4 veces y recuerdo que las primeras 2 era un temblor horrible de piernas y tomabas personal las preguntas de otros, ¿no? Sentías que te atacaban, porque incluso a veces ahí está el miedo, ¿no? De una tesis hay un pánico a fracasar en el examen profesional y dices que todos están en mi contra y no están en tu contra, ¿no? O sea, buscan este detalle de la ciencia, la objetividad, ¿no? O sea, en qué tú estás fundamentando lo que me dices. Entonces las primeras veces, tal vez yo en mis características de personalidad lo tomaba personal y entonces era así como que bien enardecido. Pero en las siguientes ocasiones tengo que responder con fundamento. Entonces eso te va desensibilizando, te da un empujón a cómo puedes ir haciendo las cosas, ¿no? Pero realmente, como tú dices, un caso de éxito, de que te vaya bien, pues se trabaja sobre muchas cosas que pocos ven, ¿no? La frustración, los desvelos, el tolerar y aceptar muchísimas cosas que finalmente la tesis de licenciatura no se vuelve igual porque la maestría ya es otra cosa, doctorado, pero la licenciatura es única y particular en ese preciso momento y cuando desistes y encuentras la respuesta es una sensación que difícilmente vas a encontrar, ¿no? Y retomando este punto, a veces la experiencia de realizar las investigaciones pues tiene que ver cómo instrumentemos. Cuando llevas metodología debes de evaluar sobre todo el estado del arte, el alcance que tiene tu investigación y probablemente tu investigación no va a ofrecer un método, no va a ofrecer como tal una respuesta. Pero si el tema no está investigado, deja los cimientos. Y si el tema ya estuvo, tú vas a comenzar a describir las variables. Entonces, la siguiente persona que llegue te va a citar y va a correlacionar, o va a hipotetizar, o va a tratar de explicar, ¿no? Dependiendo del nivel académico. Y eso es lo que tú beneficias. Aún incluso, ¿qué pasa? La delegada Comiané como mi tesista, ¿no? ¿Qué pasa si mi hipótesis es negativa o resulta nula? Estás aportando porque finalmente la ciencia, a veces es el error que tenemos o el sesgo, te voy a decir. Si yo tengo mi hipótesis, debe de comprobarse. No, porque entonces caes en un dilema ético en el que estás manipulando los resultados para tergiversarlos. En que yo no compruebe mi hipótesis, ¿sabes qué? Descarto este método. Pero eso es ciencia, que utilices uno u otro. No debes estar obstinado a que el éxito es solamente obtener el resultado positivo. Y en ese punto a veces es lo que falla, porque
No necesariamente tiene que ser, yo diría, un psicólogo el que enseñe el área fine en metodología y en seminario, porque yo tuve maestros que eran matemáticos, que eran del área de ciencias naturales, pero que estaban empapados en cómo enseñar la metodología desde una perspectiva general, ¿no? O sea, eso no viene siendo un pretexto, pero tiene que ver mucho con los alcances, con lo que se puede obtener, ¿no? Y a veces el temor, ¿sabes qué? Yo soy el que está dando la materia de seminario de tesis y no soy el experto en el tema ni te lo vengo a imponer, pero ¿por qué no vas y dialogas con este profesor que sabe muchísimo de esta área? O sea, eso no te hace débil y no tiene que decirte para eso a tu maestro, no, tu maestro te va a dar el conocimiento metodológico, temático. Discúlpame, pero hasta aquí llego yo. Y cuando tú das el seminario, ¿sabes qué? Este planteamiento que yo te doy se puede ver modificado porque tu asesor finalmente es quien te va a decir, yo solamente te incursiono, aterrizo tu idea y hago que te des una idea general del planteamiento, ¿no? Pero no porque yo diga que se va a quedar así por mi egolatría o mi discurso de he dirigido tantas tesis en mi vida, tengo experiencia, pues quiere decir que debe de ser de esa manera, porque incluso desalientas y presionas al alumno y te dice tiene que ser así, y entonces caes en un punto en el que la investigación, más allá de ser un punto en el que vas a disfrutar, en el que te vas a realizar, es una exigencia. Y bajo la exigencia no solamente la investigación, sino que el trabajo, las relaciones de pareja, las relaciones individuales, todo lo que quieras, cuando es una presión o una obligación, no funciona. Definitivamente. Mencionas un punto bien importante nuevamente a propósito de qué pasa si mi hipótesis no se comprueba y entonces tengo que descartarla. Bueno, pues estarás refutando planteamientos de otros autores, ¿no? Es decir, contrario a lo que fulanito de tal en tal año encontró, en esta investigación se encontraron tal y tal y tal y tal resultados, ¿no? Y eso es rico en cuanto al valor que tiene en el ámbito de la investigación, ¿no? Esto de las experiencias previas antes de realizar un proyecto, la presentación de un proyecto de investigación. Hay muchos miedos, ¿no? Hay muchos, y si no encuentro en mi mente la teoría que necesito, y si yo recuerdo que eso lo había leído y de momento se me olvida, y si, bueno, a mí algo que recuerdo que me decían mucho previo a mi examen profesional es, en ese tema el experto o la experta eres tú. Los sinodales están ahí, ya leyeron tu tesis, pero ellos no hicieron tu tesis, y eso también tiene mucha relación con otro problema. Dices, hay páginas que ofrecen sus servicios para poder realizar tu tesis. Fíjate que a propósito de esto, hace no mucho tiempo, me escribió un amigo y me dijo, oye, tengo un trabajo para ti. Y yo dije, maravilloso, necesito un empleo, ¿no? A ver de qué se trata. Y me dijo, es apoyar a una chica a terminar una tesis. Y cuando leí el verbo apoyar, dije, pues vamos a ver de qué se trata, qué no están haciendo sus profesores de metodología para que esta chica no pueda terminar la tesis, ¿no? Ok, ¿de qué se trata? Entonces me manda el documento con el supuesto avance de la tesis. Eso fue un domingo, como a las 2 de la tarde más o menos. Me manda el documento, eran como 10 hojas nada más. Tenía los encabezados, tenía planteamiento del problema, hipótesis, objetivo y demás. Y tenía 2, 3, 4, 5 referencias, tenía párrafos sin conexos, o sea, como se le ocurrió una idea o hizo copy-paste, no lo sé, me parece que fue más eso. Hasta el formato, ¿no? Sí, no, ahí Arial y la otra Calibri, y bueno. Entonces me manda ese documento y yo, ¿y qué hago con esto? Y me dice, pues, eso es lo que te estoy pidiendo, que me ayudes con eso. Y yo, ¿dónde está lo demás? ¿Dónde está planteado el problema? ¿Dónde está la operacionalización de las variables? ¿Dónde está el instrumento que va a aplicar? ¿Dónde está la base en la cual vamos a sustentar la investigación? ¿De qué se trata todo esto? Y me dice, no, bueno, es que de eso te encargas tú. Y yo le dije, pues perdón, pero creo que estás muy equivocado, yo no voy a hacer algo como eso. Y me dijo, no, mira, lo tienes de aquí hasta el miércoles para terminarla, te va a pagar 8,000 pesos. Y yo, pues aunque me pague 20, no voy a hacer eso, ¿no? Porque en primera no es ético, ¿no? Ahora, él me dijo apoyar a la chica a terminar la investigación. Cuando me dijo apoyar, yo dije, bueno, a lo mejor tiene problemas con la redacción, con la articulación de sus ideas o con la síntesis, o no encuentra referencias, porque ha habido personas que sí me han consultado, oye, no sé qué hacer con este tema, ¿qué me sugieres? Mira, a mí se me ocurre que podemos hacer esto o aquello, ¿no? Pero ella quería básicamente que yo le hiciera la tesis.
con 10 hojas, en un domingo quería que yo le entregara 70 hojas para el miércoles, en ese corto periodo de tiempo en el que ni siquiera tenía bien claro qué era lo que ella quería hacer. Entonces es una situación bien complicada, porque lo fácil es pagar, no sé, ¿qué te gusta? 30,000 pesos, ¿no? A alguien, digas, estoy desesperado, tengo 30, ten, hazme la tesis. Eso es fácil, ¿no? Decir, ok, sí, te la hago sin problema. Pero ¿qué implicaciones va a tener para mí como profesionista, que yo juré en un momento de la vida que iba a respetar los códigos éticos y que me iba a deber solamente a empresas legales y viables, ¿no? Para mi ciencia y para mi contexto social, para mi país? ¿Y qué implicaciones va a tener para la otra persona que va a llegar a sustentar un trabajo, va a presentarse frente a unos sinodales, frente a los que no va a saber qué decir porque es un trabajo que no hizo? Digo, si me pongo moralista diré que eso es, pues no es correcto, ¿no? No sería el objetivo juzgar a la chica, porque no es el caso, pero decir, bueno, esto va a tener consecuencias para ti, porque te van a entregar tu título, pero ¿realmente tienes las habilidades necesarias para poder ejercer la profesión como se debe? ¿Realmente desarrollaste las competencias en tu formación? Y si no las desarrollaste, no está mal. Puedes todavía hacer algo con eso. Aprovecha a tus profesores, aprovecha a las personas que están ahí a tu alrededor y que te quieran apoyar con esa investigación, pero no intentes ir a poner un precio a un trabajo que finalmente sí te va a beneficiar en el momento, pero que tarde o temprano va a ser evidente que no fuiste capaz de poder realizar un trabajo por ti mismo. Sí, y te lo encuentras, ¿no? En algún momento también me llegaba a decir, yo evito decir todo eso, me digo, no tengo el tiempo. Muchas gracias. No conozco a nadie, ¿no? Que te vaya muy bien. Si quieres una revisión, con todo gusto te puedo hacer una revisión y te hago observaciones, pero eso es un punto totalmente distinto. Sabes que no sé buscar bases de datos, te enseño cómo hacer la búsqueda en bases de datos, cuáles son las palabras clave, etcétera. Pero como tú dices, no, éticamente no es concreto, porque pues estoy haciendo el examen por ti. Entonces alguien más, si nos quejamos de que a veces ocupa nuestro lugar, de que no gana lo que debes, pues si tú te permites eso, déjame decirte que es parte del problema, ¿no? Porque eso es un ciclo, no solamente deriva de esas situaciones. Resulta así bastante complicado, porque es a lo que se encuentran hoy en día, ¿no? En la universidad en la que yo me encuentro hay un punto que a mí me gusta, que es que todos los alumnos deben titularse únicamente por psicología, por tesis, ¿no? Entonces la facultad de psicología es la que tiene estrictamente ese parámetro, y me gusta, o sea, a mí me agrada, y digo, la verdad, ojalá se hubiera sido en otros espacios, ¿no? Qué bueno que se premie a promedio, eso no lo voy a discutir. Pero en cuanto a otras condiciones que tal vez no valgan, el Ceneval también no haya hacer un esfuerzo relevante por lo que implica el EGEL, ¿no? Toda esta parte. Pero ya otras prácticas que tal vez no constituyen el nivel que deberían de tener, como por ejemplo tal vez la memoria, como tal vez algunas otras partes, como es se me va el dato, hay algunas otras si no recuerdo, es un reporte de servicio social, y también te puedes titular de esa manera. Maestría entonces es debatible, nomás que ahí en UAP teníamos el candado porque te decían, hubo un tiempo en el que muchos dejaban la licenciatura, se iban a la maestría y la dejaban inconclusa, entonces ni la maestría ni la licenciatura se quedaban en esas matrículas volando, ¿no? Y es lo que me encontré con ese mi posgrado en la libre de psicología. Muchos de los que salieron, ¿sabes qué? Estamos aquí. Y decían, este problema que tú decías cuando llegaste a la universidad particular, ¿no? Ya pagué, ponme mi 10, ya asistí y ya está ahí. Y uno viene de un ritmo en el que estás obligado a leer, en el que estás obligado a participar y a competir. Y ahí era como que, pues no, qué flojera, ¿no? Y cuando llevaba las materias de metodología te decían, ay, no, yo no el típico mito, ¿no? Yo estudié psicología para no tener nada que ver con matemáticas. No caigan en eso, es un error, por favor. Ese es el peor error que puedes tener en la vida, ¿no? Porque desgraciadamente tenemos que ver estadística. Y no es tan cuadrada, no es tan rígida, pero tienes que saber que ese es el fundamento que tenemos como la parte científica, ¿no? Entonces topabas con esos puntos en el que no se querían, pero pues también había metodologías cualitativas, ¿no? También había, pero el punto era, no quiero hacerlo. Ok, ¿no te quieres titular de la maestría? Titúlate por doctorado. Entonces dices, bueno, este ciclo voy a tener 2000 grados en mi vida, el postdoctorado. Y no voy a terminar nada. Y no voy a tener ni siquiera la licenciatura, ¿no? Pero ya crucé. Entonces a mí me decepcionó mucho ese aspecto de la maestría, porque al menos ahí
yo no veo que haya un impulso. A mí me lo pintaron distinto porque yo entré con el proyecto y dije, quiero retomar mi tesis de licenciatura, le quiero dar continuidad porque esto sirve como antecedente, quiero hacer esto. No, sí, y cuando llegas, te quitan a la persona con la que tú pretendes trabajar, te encuentras con otras, sí encontraste oportunidades, pero te das cuenta que no les interesa. Y dices, oye, te das cuenta como universidad que tanto te beneficia que tú tengas una publicación que trascienda, que vayas a un congreso. Y no, o sea, finalmente para mí esta es mi idea y esto es lo que a mí me interesa matricular. Y entonces dices, pues no, tal vez que me voy a titular por el promedio, porque mi promedio pues es 9.9. Lamentablemente me costó mucho flexibilizar esa idea, sí tuve un bajón emocional fuertísimo, porque mi idea había sido durante 2 años hacer la tesis. Y cuando te encuentras que no tienes los medios para hacerla y que no les va a importar, dices, ¿y ahora qué hago, no? Entonces ahí se van a otras oportunidades, pero a veces también es situaciones en las que te encuentras. Claro, y que la tesis no solamente te beneficia a ti como estudiante, beneficia a la institución, y eso parece que no se está visibilizando mucho, ¿no? Porque hay muchas universidades que tienen sus repositorios de tesis, y entonces si no encuentras una referencia dices, bueno, tal vez en tal lugar las puedes encontrar. En mi caso tuve la oportunidad de encontrar varias referencias en repositorios de universidades de Puebla precisamente, que no habría encontrado seguramente en otro lado, ¿no? Y entonces cuando tú citas a las personas que encontraste, dices, es de la universidad fulanita de tal, ¿no? Y eso te va dando como institución cierta posición, ¿no? Es decir, en esta universidad se realizan tantas investigaciones por año, y eso también pesa, a nivel institucional eso también pesa, pero no es algo a lo que se le esté prestando demasiada atención, porque vuelvo a lo que decía en algún momento, pareciera que se le da más prioridad a la cuestión aplicada que a obtener evidencia científica de las cosas que estamos haciendo. Y que yo lo recuerdo con una idea, ¿no? Dicen por ahí, lo que está escrito no existe o no sucedió. Y la psicología como ciencia tiene que incursionar en ese punto, ¿no? O sea, tú puedes ser el mejor en la práctica, puedes tener excelentes ideas, pero si tú no eres capaz de aterrizar eso, alguien te va a venir a robar la idea, alguien le va a apropiar. ¿Y tú cómo vas a buscar que sea tuya? El punto de publicar, el punto que tú tengas una tesis, permite primero que te reivindiques como persona, reivindica las instituciones, que es donde debe estar el nexo, pero nos olvidamos de algo importante que estábamos hablando hace rato. Reivindica la psicología como ciencia, y por eso tenemos una metodología que nos da el carácter de decir, ya lo hice, ya lo tengo, y otra persona lo puede ocupar en otro momento, ¿no? Porque a veces incluso en este discurso de la ciencia pareciera que los artículos también corresponden a una cuestión de poder, ¿no? Porque hay artículos por los que debes de pagar. Yo recuerdo mucho a un autor que se apellida Kilpatrick y que tenía unos excelentes artículos acerca del cortisol, que es un neurotransmisor que se suele segregar en momentos de estrés, ¿no? Y que yo necesitaba obligatoriamente en mi tesis de licenciatura. No tenía dinero porque costaba $50 el artículo. Y este asesor me dijo, pues cómpralo, te va a valer la pena. Y sí, en un momento opté y compré uno, ¿no? Pero es el detalle que a veces que lo que tú aportas beneficia de un crecimiento y sustento a lo que te encuentras realizando. Mientras tú no tengas esa práctica, mientras tú no vayas a ese detalle, que hagas investigación, pues entonces estamos contribuyendo a que la ciencia de alguna forma sea arte, ¿no? Sea un punto más... ¿cómo puedo decirlo? Experiencial, sí, lo llevas a cabo, pero no está fundamentado. Y de ahí tenemos el devenir de las demás situaciones, de las constelaciones familiares, de las pseudociencias, que es que yo he leído, sí, pero esto no está publicado por un autor. Y si tú verificas artículos que te hablan de que no tienen eficacia, que han demostrado consecuencias, te darías cuenta que no es así. Pero regresamos al punto. Una ciencia que se construye, porque había 2 puntos, yo me acuerdo mucho en el hecho, ¿no? Y lo debatí el anterior psicólogo con el que había trabajado, Juan Carlos, de la UNAM. El psicólogo Juan Carlos, maestro, que tiene maestría con ACID, decía, ¿la psicología es una ciencia o una tecnología? Y te quedabas pensando. Una ciencia tiene el objetivo de intentar teorizar y explicar las situaciones que están sucediendo a su alrededor, ¿no? Va a intentar darle un sustento. Y la tecnología está dirigida a transformar. ¿Qué es la psicología, no? Te quedas pensando. O sea, la psicología es una ciencia tecnológica.
porque intenta teorizar, intenta indagar, sustentar y explicar, pero a su vez transforma lo que está. Y el medio para que tú lo logres es a partir de la investigación. Ese es el detalle. Que tenía una escuela 100% pavloviana, 100% conductista, entiendes el origen, pero es una aportación que dices, esto es relevante. Sí, vale la pena mirarlo desde ese punto de vista, porque luego si queremos ser ciencia y que se nos reconozca socialmente como ciencia, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Con que se nos ve tal vez como figuras que van a hablar desde lo que les ha pasado, desde sus propias experiencias. Y digo, sí, tiene que ver con eso, pero se requiere cierto grado de objetividad para poder hacer psicología, independientemente del área en la que uno esté, ¿no? Y tener sustento científico de que esas cosas que estamos haciendo sirven, ¿no? Y no, otro punto en el que podríamos caer es que si es funcional, entonces está bien, y no necesariamente, porque algo que es funcional en un momento puede no serlo en otro, y la ciencia es replicable. Las investigaciones en psicología deberían ser también replicables para poder seguir actualizando el conocimiento que ya existe. Bastante. Bueno, creo que hemos dado bastante vuelta al tema. Sí, hay mucho de lo cual hablar. De lo cual seguir concluyendo. No sé si es que tuvieras tú algún punto a manera de conclusión, recomendación, sugerencia o consejo a las personas que te escuchan. Oh, Dios, no. Bueno, pues volver, ¿no? Decir que hay quienes estamos comprometidos con nuestra profesión, que nos lo estamos tomando muy en serio y que queremos hacer las cosas bien, que queremos, hablo a título personal, que quiero que sí se me vea como una psicóloga, en general a mis colegas, a mis compañeros, a mis amistades, como personas que hacen ciencia, que hacen cosas que sirven, que hacen cosas que están fundamentadas, que no se lo sacaron porque se les ocurrió ayer mientras trotaban en la calle, ¿no? Sino que realmente hay un sustento para eso, que se le dé el valor social a la investigación como debería, porque si no fuese por la investigación en otras áreas del conocimiento, muchas de las cosas que hacemos todos los días no serían posibles, ¿sí? Incluso que una persona nos esté escuchando en este momento, eso va a implicar que hubo alguien que realizó investigación tecnológica para determinar que tal o cual estructura funcionaba para hacer un podcast, por ejemplo, ¿no? Los dispositivos, las conexiones, eso implica investigación, pero en ocasiones la investigación se asocia únicamente con cuestiones técnicas y no con las ciencias sociales, ¿no? Y aunque nuestro enfoque puede no ser el mismo, finalmente el objetivo sí lo es, ¿no? Contrastar, verificar, determinar que eso funcione como dicen que lo está haciendo. Y en cuanto a los tesistas, pues si tú eres una persona que está realizando tesis o está con intención de querer realizar una tesis, pues saber que el camino no va a ser tan sencillo como a lo mejor tú te esperas, pero eso no quiere decir que no lo puedas lograr, y saber que las tesis sí son funcionales, que nos sirven para muchas cosas, por lo menos para poder hablar de lo que hicimos y saber que fuimos capaces de entregar un trabajo de grado al final de la licenciatura o al final de la maestría o del nivel de estudio en el que estés, y pues que no te des por vencido, ¿no? Pareciera como muy romántico este asunto, pero realmente vale la pena, por más dificultades que puedas encontrarte. Si tienes un tema que te apasiona, que te gusta muchísimo, que estás convencido de que este tema va a redituar de algún modo en tu formación profesional como ser humano, pues no lo dejes y busca los recursos. A veces las instituciones no los tienen, a veces los profesores de metodología no los tienen, pero sí los hay. Yo podría decir que sí los hay, sí hay quienes van a estar ahí para decirte, a ver, vamos a sentarnos y vamos a platicar sobre lo que estás haciendo, sin afán de exhaustividad y sin quererte encaminar hacia sus propios objetivos e intereses. Entonces, mucho ojo también con eso para evitar que terminemos sirviendo a intereses que no son los nuestros. Las ciencias del mal, no. Esperemos que no vayamos a ese lado, pues. Ojalá que no.
Guadalupe, ¿algún medio en el que te puedan seguir? ¿Alguna invitación que te gustaría hacer? Claro que sí. Bueno, de entrada, invitarlos a estar ahí pendientes de las redes sociales de la Red Mexicana de Jóvenes por la Investigación. Pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Estén pendientes. A inicios del próximo año estará publicándose nuestra convocatoria para que manden sus artículos. Somos un proyecto en el que estamos trabajando muchas personas a lo largo y ancho de la República y seguirán sumándose más, estoy convencida de eso. Entonces estén pendientes de las actividades de la red, vienen cosas bien interesantes, actividades muy padres para todas las áreas del conocimiento. Y bueno, pues pueden encontrarme en Twitter, en Instagram y en Facebook como Lupita Ortiz, y ahí está el dato. Okay. Pues muchas gracias por tu participación, Lupita. Ha sido muy interesante para ese tema que nos ha tan cuadrado para ellos. Esperemos que no sea de esa manera. Y bueno, te quiero hacer la invitación, ya que estás aquí en Las Voces en mi Cabeza, este sábado 10 de octubre, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, tendremos un live desde nuestro Facebook muy interesante. No te quiero adelantar el tema, pero tiene que ver con la mentalidad rosa. Entonces ya te darás una idea. Vamos a contar con un panel posiblemente de 4 a 6 personas. Y bueno, solamente te quiero hacer la invitación para que estés ahí. Mi nombre es Fernando Trejo y nos estamos viendo hasta la próxima.